Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. Con los precios que se vienen subiendo en los últimos días, hay una preocupación de cuál es la situación salarial de los trabajadores y particularmente de los latinoamericanos que están en las áreas más importantes de limpieza. Un poco para analizar esto, estamos invitando a conversar a Alberto Durango. Él es representante de CAEWA, que es el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza y Oficios Afines, a quien le queremos, por supuesto, preguntar qué está pasando con los trabajadores, los salarios, cómo lo están viendo desde el sindicato. Bienvenido a Express News Noticias, Alberto. Gracias, Victoria. Sí, en este momento, en la actualidad, después de que pasó la pandemia, etcétera, se ha visto un incremento en la inflación. Entonces, eso se refleja en que los trabajadores tienen menos capacidad adquisitiva para poder comprar las cosas que se necesitan para sobrevivir. Eh, o sea, en este momento vemos muchos trabajadores que han tenido que ir a comer a bancos de comida, que es una situación súper alarmante, sobre todo aquí en el Reino Unido, que es un sitio que llaman del primer mundo, y no, eso no se debiera estar viendo en este momento. Ahora bien, con la situación internacional, los precios del gas, de los servicios eléctricos que se vienen a subir un 51% y además en medio de la crisis de violencia y de conflicto armado en Ucrania, ¿qué implicaciones puede tener aquí en el Reino Unido para nuestros trabajadores? Es lamentable que un conflicto de estos estalle, porque básicamente eso a los únicos que va a beneficiar es a los ricos, porque los pobres siempre son los que llevan del bulto. Tanto los pobres de Rusia como los pobres de Ucrania, como los pobres de aquí, son los que vamos a sufrir las consecuencias. Siempre las guerras, lamentablemente, las generan es los países ricos por ansias de poder. Entonces, mi llamado es a los trabajadores a no dejarse llevar por ninguna corriente, sino simplemente a defender sus derechos como trabajadores, como clase trabajadora organizada. ¿Hay algún mecanismo desde parte del sindicato para apoyar a los trabajadores en estas situaciones especiales? Nosotros tenemos una organización amiga que es muy cercana a nosotros, que creció durante la pandemia, que la está liderando uno de nuestros socios, José Luis García Basabe, que se llama Oca Community Kitchen, y realmente están haciendo muy buena labor en este momento, apoyando muchos de nuestros socios, como también en este momento está apoyando a los refugiados de Ucrania, están llevando comida para allá, etcétera. No es un trabajo que estemos haciendo nosotros como sindicato, pero muchos de nuestros socios están siendo beneficiados por ese socio que organizó esa organización tan linda y que está dando tan buenos resultados. Bien, muy interesante. Ahora tenemos entendido que ustedes han venido llevando unas luchas muy importantes en dos sindicatos de trabajadores, tanto en Facebook como en otras organizaciones, y aparentemente han logrado éxitos. ¿Podrían contar un poco cómo ha sido eso y qué ha ocurrido? Sí, o sea, hemos tenido unas victorias muy remarcables y de unas luchas que llevan bastante tiempo. O sea, no solamente fueron esas dos victorias, hemos ganado incrementos de salario en Royal Opera House, en Nighttown, y las dos victorias más remarcables son las de Facebook y las de British Medical Association. Eh, en este momento, o sea, como estábamos hablando antes de la mala economía que en este momento viven los trabajadores en el Reino Unido, por eso es importante que los trabajadores se organicen en sindicatos y, y logren resultados. O sea, por decir algo, tenemos la campaña de Facebook, que yo ya en el pasado hablamos de ella en uno de los programas tuyos,
donde los trabajadores lograron parar las redundancias en el 2020, pero sin embargo fueron otra vez atacados en sus condiciones de trabajo, inclusive el representante sindical fue despedido y nosotros continuamos la lucha que lleva más o menos desde junio del año pasado, no más o menos, empezó en junio del año pasado. Y la lucha era por conservar las condiciones de trabajo que tenían antes de la pandemia. Y realmente la semana pasada logramos el incremento de 9 trabajadores full times, ganamos el aumento de salario. Realmente en esa campaña hicimos de todo, o sea, la prensa se interesó bastante, hicimos bastantes protestas y lo último que íbamos a hacer era una huelga que ya estaba anunciada y le íbamos a hacer en conjunto con el sindicato que organiza a los trabajadores del underground. Ese día todos los limpiadores de la limpieza del underground iban a salir a una huelga para mejorar sus condiciones y nosotros lo anunciamos al mismo tiempo con ellos porque somos sindicatos amigos. Entonces, realmente el día anterior la compañía nos llamó y logramos todo esto que es una muy buena noticia para los trabajadores, que les va a cambiar la vida totalmente, porque en este momento teníamos muchos que estaban enfermos de la cantidad de trabajo que tenían que hacer, como también, o sea, el salario también no estaba alcanzando y el salario también fue aumentado retroactivo desde noviembre. O sea que es muy buena. Pero la victoria más grande, que es un ejemplo para los trabajadores de aquí de Inglaterra, es la victoria de British Medical Association, que es el sindicato que organiza a los doctores de aquí del Reino Unido. Esa lucha también empezó muy parecida a la lucha de Facebook, una lucha contra las redundancias en las cuales la logramos parar. Y en vez de asustarnos como se asustan aquí mucha gente se asusta o se dividen como clase trabajadora, porque eso lo estamos viendo también con los profesores y con la clase obrera de aquí inglesa. Los trabajadores de nuestro sindicato que trabajan en British Medical Association se organizaron, fueron muy fuertes, les peleamos y en vez de parar y decir, bueno, ya logramos conservar los puestos, empezamos a hacer una campaña para trabajar directamente para la British Medical Association y eso como resultado, el mes pasado se anunció de que British Medical Association no los va a tomar directamente, pero van a tener las mismas condiciones que los trabajadores que trabajan directamente para British Medical Association. Esos beneficios son el aporte hasta el 12% para la pensión, seguro de vida, 10 días más de vacaciones, pago por enfermedad. Eso y el aumento de salario también. Son condiciones excelentes que fueron ganadas por la lucha de los trabajadores. No, eso no fue un obsequio de los jefes, sino una lucha dura que tuvieron los trabajadores, que en este momento la estamos saboreando, pero lo más importante y el mensaje que le envío a los mismos trabajadores de BMA y de toda parte es que sigan organizados, que si están organizados y sólidos, vamos a conservar esas luchas y le vamos a dar ejemplo a otros trabajadores para que consigan más victorias para los trabajadores y así, o sea, que la clase trabajadora al menos tenga un salario digno y también vivir una vida digna. Precisamente en esa situación, en abril ya nos veremos con estos incrementos de costos de vida en los servicios de electricidad y gas y por supuesto otras áreas de alimentos, productos. ¿Hay alguna otra lucha en la que esté el sindicato de limpiadores en el Reino Unido trabajando en este momento? Nosotros tenemos muchas luchas que están comenzando, pero estamos invitando también. Hay muchos casos que se están llevando, que nuestro departamento legal lo está llevando individualmente. Tenemos muchos casos de salarios no pagos en los tribunales de empleo o de discriminación, etcétera. Son varios casos y también tenemos casos que están apenas iniciando, que los trabajadores están empezando a organizar.
pero es claro que la situación no es ponernos a quejarnos, sino organizarnos. Y organizarnos no necesariamente en este sindicato, organizarnos en sindicatos y empujar todo juntos, no dejarse en dividir. Y así es la manera clara y contundente para mejorar las condiciones de vida. Bien, muchísimas gracias, Alberto, por esta información que es importante para los trabajadores latinoamericanos, que son muchos en este sector de la limpieza, ¿verdad? Sí, son bastantes. Gracias, María Victoria. Un gusto haber estado aquí hoy. Y bueno, nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.